¿Qué tal? Bienvenidos a la 15ª versión de Foros Canal TRO, un espacio creado, para hablar acerca de esos temas que nos interesan como sociedad, pero también para interactuar, con invitados destacados, expertos en cada uno de esos temas y con la ciudadanía en términos generales. Ya nuestros invitados están acá listos para charlar con nosotros hoy acerca del rol de los medios de comunicación, de nosotros los periodistas, los comunicadores, en esta época electoral tan trascendental que está viviendo Colombia. Pero ya vamos a hablar con ellos. Primero vamos a conocerlos en estos breves perfiles que hemos preparado para ustedes. Mario Morales es magíster en estudios literarios con énfasis en creación digital colectiva. Profesor asociado e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana, con especialización en medios y opinión pública. Periodista en medios analógicos y digitales con 25 años de experiencia. Docente en áreas como periodismo digital, contenidos digitales, audiovisuales y nuevos medios. Columnista y escritor. Ha publicado en revistas indexadas, de divulgación científica y medios de comunicación en temas asociados a la cibercultura, medios masivos, observatorios de medios, calidad periodística, narrativas digitales y ética. Es columnista en el periódico El Espectador, analista de medios y derechos de las audiencias, creador de contenidos digitales y podcaster. Ginette Prieto, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con 10 años de experiencia en periodismo de investigación y política. Fue editora del portal La Silla Santandereana y trabajó en el diario Vanguardia Liberal en Santander. Obtuvo el Premio Simón Bolívar a Mejor Investigación en el año 2012, el Premio Regional Luis Enrique Figueroa 2014 como Mejor Artículo Prensa y el Premio Regional Silvia Galvis 2020 en la categoría de Mejor Investigación. Actualmente es periodista de la unidad investigativa del portal La Silla Vacía. Gianfredi Gutiérrez. Ha sido reportero de periodismo ambiental y de datos, así como infógrafo digital, Infogram, con experiencia en diarios y portales web de análisis periodístico como El Cambur, Cotejo, Reporte Ya, El Nacional y Efecto Cocuyo, con el cual ganó el premio Gabriel García Márquez 2018 con el reportaje Venezuela en Fuga. Es formador en periodismo de datos, Excel para periodistas e investigación web. Actualmente dirige el portal de verificación de datos e informes periodísticos Colombia Check. Como pudieron observar, son destacados profesionales en diferentes áreas de la comunicación que hemos invitado hoy para, charlar acerca de cómo estamos viviendo nosotros este proceso electoral. Desde lo que nos corresponde, desde los medios de comunicación. Saludo en primer lugar a Ginette. ¿Cómo estás, Ginette? Hola, Mario. Muchas gracias por la invitación y qué chévere estar con ustedes hoy. ¿Cómo va todo? Ginette la recordamos desde los trabajos de investigación acá en Santander, los premios nacionales de periodismo, precisamente por ese trabajo de estar allí muy pendiente, de lo que no se ve a simple vista en las noticias. ¿Cómo vas ahora en La Silla Vacía en Bogotá? Bueno, Mario, pues hace 2 años estoy en Bogotá. Empecé a integrar la unidad investigativa de La Silla Vacía, la creamos y yo hago parte de ese equipo. Entonces, pues los invito a seguir ese trabajo periodístico que también estamos haciendo ahora con un poquito más nacional, a todos los poderosos del país. Bueno, muy bien, vamos a estar pendientes. Gianfredi, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Vos estás en la costa? No, yo estoy en Bogotá. En Bogotá también, ya los tenemos a todos en Bogotá, muy bien. Gianfredi, como ustedes lo veían en los perfiles, dirige este portal tan importante de verificación de contenidos. Gianfredi, lo que dicen los funcionarios públicos o las figuras públicas o los candidatos, me imagino que mucho trabajo en esta época electoral. Así es, nosotros tenemos la misión de verificar tanto el discurso público, en este caso de los candidatos. Primero verificamos a los cabezas de lista del Senado para el primer especial antes del 13 de marzo y ahora lo estamos haciendo con los candidatos que ganaron en las consultas y con los independientes. Pero también hemos verificado y también nos encargamos del contenido
viral que, digamos, no es tan claro de dónde proviene y que puede ser videos de TikTok, pueden ser memes, pueden ser cadenas de WhatsApp, pero que también pueden tener desinformación electoral. Claro, Gianfreddy, es decir, lo que dicen, por ejemplo, sueltan un dato, ¿no? Y eso lo revisan, o tantas promesas que se hacen en la actualidad, y eso sí será, bueno, básicamente revisan ustedes lo que sea comprobable. Sí, ese es un punto muy importante. Primero, del discurso público tenemos que tomar lo que es una afirmación, no que sea una opinión o que no sea, digamos, un giro retórico. Y tiene que ser algo que sea verificable. Y básicamente para que sea verificable ya tiene que haber sucedido, ¿no? Digamos que no podemos tocar las promesas de qué voy a hacer a futuro. Pero, por ejemplo, ayer publicamos un especial sobre todo lo que han dicho los candidatos en debates, en redes sociales, sobre el tema pensional. Y lo que verificamos básicamente no es si sus propuestas son mejores o peores, o si van a tener, digamos, unas consecuencias, sino si es cierto lo que dijeron, ¿no? Si está, digamos, consolidado con los datos nacionales, con lo que nos explican los expertos, con la ley actual. Es decir, si están hablando sobre hechos verificables, comprobables, reales, claro, o están inventándose las cifras. Claro. Bueno, y está con nosotros también destacado periodista de diferentes medios, Mario Morales, también docente, investigador de la Universidad Javeriana. Yo creo, Mario, que vos has hecho un recorrido casi por todos los medios, incluso actualmente te escuchamos como esta especie de podcast y casi un influencer, ¿no? ¿Cómo vas? Sí, aunque siempre causa un poquitito de erisipela la etiqueta por todas las connotaciones que pudiera tener. Pero sí. Digamos que básicamente es la idea de producir contenidos en distintos formatos, en distintos géneros, a través de distintos medios, con la idea académica, por un lado, de formación de públicos, con la idea periodística de aportar al debate, y con la idea estética también de proponer nuevas formas de narrar. Es un poco como la intencionalidad. Mario, y en una época bastante trascendental para los colombianos, en esta época electoral me refiero, y también donde hay muchos medios que se pueden aprovechar para hacer llegar precisamente el mensaje, ¿no? Sí, por supuesto, es una época de enorme contaminación desde el punto de vista ideológico, es una época floreciente de producción de contenidos, de convergencia de contenidos, donde es muy importante escarbar para limpiar la paja del fruto que se quiere hacer llegar. Y yo creo que, digamos, que es parte fundamental de la academia y es parte fundamental del ejercicio periodístico, hablarle a las audiencias en la idea de diferenciar, no de categorizar de qué cosas son mejores o peores, sino de diferenciar. No todo lo que aparece en los medios es periodismo, no todo el que dice ser periodista lo es, no todos los contenidos periodísticos etiquetados como tales lo son, no todo lo que parece noticia es informativo, y tener en cuenta que el periodismo sigue siendo, lo ha sido toda la vida, esta vez con mayor razón y por mayores motivaciones. Ha sido una profesión usurpada, es una profesión que tiene una paradoja, Mario, como creo que ustedes saben, y es hablar mal del periodismo es un deporte nacional, y bueno, yo digo que los ciudadanos tienen derecho a hacerlo, finalmente son los dueños de un derecho ciudadano. Ajá. Pero por otro lado, y paradójicamente y contradictoriamente, todo el mundo dice ser periodista, y entonces es una cosa que al final uno no entiende si tan malo es, si tan malos somos, como todos quieren serlo. Bueno, esa es precisamente una paradoja para charlar y para debatir. Primero vamos a ver en la siguiente nota un poco lo que menciona Mario Morales sobre este panorama de los medios de comunicación en estos momentos acá tan coyunturales que estamos viviendo en Colombia. Según la Red de Conocimientos Electorales, los medios de comunicación son esenciales en un proceso democrático.
Una elección libre y justa no se trata solamente de votar en las condiciones adecuadas, sino que también es necesario contar con información relevante sobre los partidos, políticas, candidatos y el propio proceso electoral, con el fin que la sociedad esté en condiciones de hacer una selección informada. Cuando se habla de medios de comunicación masiva, se hace referencia a la prensa escrita, radio, televisión y, por supuesto, las plataformas digitales. Un país tiene derecho a que los electores obtengan información completa y exacta. Los partidos y candidatos tienen derecho a utilizar estos medios de comunicación para hacer llegar sus mensajes al electorado, mientras que los medios tienen derecho a informar libremente e indagar acerca de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Este control es en sí una garantía contra la interferencia o la mala información. Hoy en Foros TRO reflexionaremos sobre el papel de los medios de comunicación en esta época electoral en Colombia. Bueno, Ginette, ¿qué ha sido lo más, digamos que, notorio en estas elecciones que estamos viendo nosotros en estos momentos? Yo lo digo, por supuesto, desde el punto de vista de la contienda electoral, pero también desde nosotros, ¿no? Desde los medios de comunicación, que es lo que nos interesa particularmente en este foro. ¿Qué ha sido como lo más notorio, complicado, tal vez? Pues el cubrimiento electoral, particularmente el presidencial, está lleno de muchas emociones. Las emociones son las que mueven el voto en su mayoría presidencial. Ajá. Y pues digamos, en esa medida para un periodista siempre es complicado navegar en medio de la polarización que generan candidatos y particularmente los dos extremos en el país, la izquierda y la derecha. Entonces, pues, digamos, eso es algo que ha venido pasando desde el 2018, que nosotros hemos notado en La Silla Vacía, y es que la gente, como decía Mario, como es un deporte nacional criticar periodistas, entonces tiende a encasillar al periodista o al medio todo el tiempo en una u otra corriente política. Y eso complica mucho el ejercicio, o bueno, pues no hacerlo porque pues al final uno lo hace siempre pues bien hecho, o por lo menos comprometiéndose con todo lo que tiene que hacer, sino digamos hacia afuera un poco. Entonces, no sé, le ha pasado a La Silla que hay días que le dicen petrista y hay días que le dicen uribista y hay días que le dicen fajardista, y así la pueden encasillar en cualquier tendencia ideológica, porque un artículo que publicamos o deja bien o deja mal parado a un candidato. Entonces, digamos que esa polarización que todo el tiempo está presente en la campaña presidencial, pues digamos, sí se refleja mucho en el ejercicio, no en el ejercicio, pero sí en el resultado como tal del ejercicio periodístico. Quiero decir, resultados cuando ya está fuera publicado, digamos, en las reacciones que se ven en redes sociales, cuando alguien coge un artículo y lo comparte. Entonces siento que eso ha sido muy, muy diciente en esta campaña, pero que ya lo habíamos empezado a vivir en 2018, cuando digamos se empezó a extremar el tema izquierda-derecha, y digamos que la campaña se volvió de polos. Entonces siento que ese ha sido un aspecto muy particular del cubrimiento. Claro, radicalización, emociones, pasiones allí mezcladas, los comunicadores, digamos, allí en la mitad. A veces se ha generado también una especie de crisis de credibilidad, pero ya la vamos a comentar con nuestros invitados. Como les decíamos, también tenemos preguntas de ciudadanos del común, tenemos también algunos testimonios, reflexiones de otros directores de medios, en fin, pero vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo no caer en las noticias falsas que por este tiempo se andan diciendo? Bueno, esta sí va directa para Gianfredi. Gianfredi, fíjate que es una pregunta de reflexión para nosotros como generadores de contenidos, de mensajes. Vos que vives precisamente revisando ese tipo de informaciones que no corresponden del todo a la verdad, ¿cómo hacer desde los medios, ¿no? Desde nosotros como generadores de contenidos para no caer en eso? Bueno, tengo que empezar diciendo que seguramente, como le pasa a Ginette y le pasa a Mario, yo creo que esta es la pregunta que más hemos respondido en los últimos años, ¿no? Porque este es como el santo grial de las audiencias. ¿Cómo hago para no caer? Pero una de las cosas que hay que señalar, y también nos pasa a los periodistas, es que
no hay una respuesta, digamos, tecnológica, automática, que es una de las cosas que mucha gente nos pregunta, como, ¿cómo hago para enviar esta foto o este video y que me digan que es verdadero o falso? Porque justamente la contextualización, lo que hacemos los periodistas, cuando tomamos la información y la transformamos en noticia, es que muchas veces la fotografía o el video son reales, pero el contexto es falso. Y lo hemos visto no solo en el paro nacional, o lo hemos visto ahora con Ucrania y Rusia, sino también en los temas electorales. La denuncia de María Fernanda Cabal, se están acabando los tarjetones de la derecha, es real, circuló recientemente, pero es desde 2018, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos hacer, digamos, si no vamos a recurrir inmediatamente a herramientas tecnológicas ni periodísticas, es examinar los posibles sesgos que podemos tener. Y los periodistas tenemos uno importante, que es el del punto ciego, ¿no? Que es que en lo que somos muy expertos en el tema de comunicación o de periodismo o en la fuente que manejamos, no solemos tener, digamos, una apertura como debería, digamos, ser, porque somos como muy conocedores, ¿no? Entonces hay que estar consciente que todos tenemos vulnerabilidades, todos tenemos sesgos, y además de estas herramientas que podemos utilizar de periodismo digital forense, de verificación de datos, de periodismo de datos, también tenemos que revisar que, y esto es un debate que hemos tenido antes, los periodistas también somos seres humanos y tenemos vulnerabilidades psicológicas, emocionales, y creo que siempre tenemos que estar atentos a ello. Y entonces tenemos que conocer todas las herramientas de verificación, tenemos que ser muy rigurosos ahora con los contenidos que vamos digamos, a tomar para hacer noticias. Sí, digamos, alejarnos un poco de esa mala práctica de una noticia basada en un trino. Reconocer que podemos tener estas susceptibilidades que nos hacen, que por eso algunas veces en algunos medios de comunicación se han difundido desinformaciones, ¿no? Pero es un error involuntario, es distinto un error involuntario de los periodistas, que nos podemos equivocar, a cuando el discurso público o el meme o la publicación o el video de TikTok trata de engañar con intención de hacer daño, ¿no? Con que no participes o que dudes de la democracia. Y entonces creo que es importante para nosotros los periodistas darnos un poco menos de látigo, formarnos en esto que es la verificación, y reconocer que sí hay unos sesgos que nos pueden hacer caer, y reconocerlos creo que es parte de un mecanismo para evitarla. Claro, y a nosotros las audiencias también, ¿no? Revisar allí qué intereses hay detrás de esto, ¿no? A veces económicos, a veces políticos, o simplemente de generar o anarquía o polarización. Mario, esto ha generado también una especie de crisis, digamos que para los medios tradicionales o los medios de referencia, como lo llaman en España, casi que en contraposición de los medios digitales o independientes, ¿no? Eso es tan así, o sea, es decir, tan malos los medios tradicionales y tan puros los digitales. Bueno, y uno podría pensar que también otra vertiente de opinión podría pensar lo contrario, a través de un estigma, de un prejuicio de que los medios digitales son superficiales y los tradicionales sí, son serios. Digamos que depende un poco de ese sesgo del cual se hablaba previamente, y depende de esas creencias y de esos prejuicios que tenga quien lo dice. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer al momento de analizar la mediática periodística, porque habría que centrarse en la mediática periodística, es desdibujar esa frontera, ese límite entre medios tradicionales y medios digitales, en la medida en que cada vez más las audiencias consumimos esos medios desde una perspectiva mucho más integral, una perspectiva más completa, una perspectiva más heurística, más completa, ¿verdad? Y en esa idea, el periodismo se mueve con 4 desventajas, ¿verdad? La primera desventaja tiene que ver que tiene que pelear con la propaganda política que parece periodismo. Después tiene que pelear con la publicidad que parece periodismo. Después tiene que pelear con esa perversión que es la desinformación, esta guerra global. Luego, en la mediática hay 4 P's, propaganda, publicidad y perversión desinformativa, que de alguna manera contamina al periodismo.
y creo que el único remedio frente a esas perversiones y a esas circunstancias que de alguna manera contaminan el ejercicio periodístico, quedan 3 S's, ¿verdad? Que son las simientes, los arietes y los pilares sobre los cuales se ha movido el periodismo tradicionalmente, insisto, sin diferenciar tradicionales y digitales. Y esas 3 S's son cumplir a cabalidad con el mandamiento periodístico, que se puede resumir en estos 3 verbos: seleccionar. Lo que hace el periodista finalmente es seleccionar de la realidad aquellos elementos, noticias o sucesos que merecen ser noticiables, por un lado. Por otro lado, sintetizar, es decir, de esa selección, entregarle a la gente información que pueda ser digerible. Y la tercera, asignarle sentido, es decir, permitir una perspectiva superando esos sesgos, porque hay sesgos intencionales y hay sesgos inconscientes, y todos los tenemos. Hay unos sesgos de los cuales uno, cuando está trabajando, es consciente y trata de limitarlos, pero hay otros sesgos que están asociados a las creencias y a los prejuicios, de los cuales no somos conscientes y que se transmiten en estas narrativas periodísticas. Claro. En resumen, Mario, habría que decir que la primera tarea de academias y medios y de periodistas es tratar de decirle a la gente y darle pautas para diferenciar lo periodístico del resto, no porque lo otro sea negativo. La propaganda tiene derecho a existir, la publicidad tiene derecho a existir, la desinformación no tiene derecho a existir, ¿verdad? Pero lo otro tiene derecho a existir. Lo que habría que entregarles herramientas a la gente para que pueda juzgar al periodismo por lo que es y no por lo que parece, por la contaminación de propaganda, publicidad y desinformación. Claro que sí, Mario. Bueno, como les decíamos, también tenemos comentarios de directores de medios. En este caso está con nosotros Nelson Zipagauta, director de RCN Radio acá en Santander. Bueno, les preguntamos precisamente sobre cómo vivieron estas elecciones y cómo se está viviendo en términos generales todo este proceso desde los medios de comunicación. 2 hechos fueron los que han enmarcado un poco de dificultad para el cubrimiento de este proceso electoral en el departamento de Santander y particularmente en Bucaramanga. El primero de ellos, muy difícil conseguir algunos candidatos y sobre todo no para, como ellos mismos decían, que tal vez para hablar mal de ellos o para cuestionarlos, no, conocer sus propuestas, porque de eso se trata esta democracia, que la gente conozca qué es lo que ellos plantean, qué es lo que proponen. La otra dificultad relacionada ya en el día de elecciones, el tema de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual colapsó y pues generó muchas dificultades. Al final de la tarde, la demora en los datos, también muy complicado, y la gente quería conocer la información de primera mano. Son hechos que deberá revisar la Registraduría Nacional del Estado Civil hacia futuro. Bueno, hay otras situaciones en particular, Ginette, bueno, lo veíamos, ¿no? Desde los medios hay unas complicaciones y la hemos visto también en términos de, ya no solo credibilidad, digamos, de los comunicadores o de los medios como tal, sino del proceso en sí. O sea, hay cuestionamientos de un lado, cuestionamientos del otro, dudas, ¿no? Sobre, en este caso, el conteo de votos, en fin. ¿Cómo manejar eso, no? También, Ginette. Pues mira, María, hay algo muy importante que nombraba Gianfredi, y es que pues hay que chequear el discurso de los poderosos. La silla también hace fact-checking y, digamos, en este caso, nosotros, pues, de muchas maneras empezamos a coger esa información y empezamos a aplicarle un detector de mentiras. Entonces, cuando Petro dijo como se rompió la cadena de custodia de los tarjetones, no, mentira, es falso, y entonces explicamos por qué era falso. O cuando el registrador salió a decir, a pedir el reconteo, que al día siguiente se echó para atrás porque era un imposible jurídico, entonces pues hicimos una historia contando como, bueno, esto no se puede por estas razones. Entonces digamos que ahí es que siento que el periodismo realmente aporta dentro del debate ciudadano, digamos, en esos momentos coyunturales cuando hay una discusión que se vuelve
discusión en redes, discusión en los chats de la familia, cuando el tío petrista y el tío uribista se enfrentan, pero entonces esta vez era muy chistoso porque los dos polos estaban de acuerdo, entonces era como un poco, ok, bajémosle la espuma y espere y vamos a chequear qué es lo que está pasando. Entonces, por eso incluso lo que arrancó la semana como denuncias de fraude, ya hoy en viernes va como, bueno, no, tal vez no. Y bueno, eso tiene que ver con que, digamos, ahí los medios estamos aportando y mirando si se puede, si no se puede, entrevistando a expertos, mirando leyes, incluso, digamos, chequeando todo el tiempo el lenguaje de los candidatos, de sus escuderos, de sus partidos, para un poco pues ayudarle a la gente a entender. Y yo iba a hacer como una adición al tema de qué debe hacer un ciudadano para no caer en noticias falsas, y es un poco, para mí es como Google, ¿sí? O sea, si a usted le llega algo que dice de cualquier cosa, ¿no? En Ucrania acaban de bombardear una escuela. Bueno, espere, no se lo crea de una, ¿sí? Hágale el Google y verá que seguro si aparece un medio reportándolo, usted le puede dar credibilidad. Como contrastar, ¿no? Como revisar a ver si salió por otro lado o si se puede... Sí, o sea, tal cual, pero algo súper sencillo, que es poner en Google escuela Ucrania, a ver qué sale, ¿no? Digamos que ese es un fact-checking que un ciudadano puede hacer. Claro. Muy sencillo, que incluso se puede encontrar con medios que ya le hicieron fact-checking a una información que le llegó y puede leer el detector de una y otro consejo es como, y cuando usted chequee la información de esa manera, encuentre que está chequeada, devuélvala, o sea, claro. Devuelva la información, diga, venga, esto no es cierto, encontré esto, ya, y así entonces como que eso es como una vacuna, es sencilla. Pero sirve, pero funciona, ¿no? Funciona. Oye, Ginette, bueno, muy bien, estamos en el 15º foro del Canal TRO. Hoy estamos reflexionando sobre el papel de los comunicadores y de los medios en términos generales en esta época electoral. Vamos a unos compromisos que tiene el canal. Después de la pausa regresamos para seguir charlando con nuestros invitados acerca de este tema. Continuamos en el 15º Foro Canal TRO. Hoy estamos charlando acerca del rol de los medios de comunicación, de los periodistas en esta época electoral. Estamos analizando este proceso desde diferentes puntos de vista, con 3 destacados comunicadores. Bueno, Ginette Prieto, desde el portal La Silla Vacía, una investigadora precisamente de estos temas relacionados con política, desde un portal también muy importante de verificación de contenido, de lo que dicen pues precisamente estas figuras públicas, que se llama Colombia Check, está aquí Jean Freddy Gutiérrez. Y desde la academia también está Mario Morales de la Universidad Javeriana. Con ellos charlamos ya en la primera parte de este foro, pero como les decíamos, la idea con la que surgió precisamente este espacio es para que tengamos una interacción con los ciudadanos. Vamos a escuchar qué inquietudes tienen ustedes. ¿Está bien que algún medio de comunicación tenga preferencia por algún candidato? ¿Y qué hacer cuando eso sucede? Bueno, Mario, o sea, uno es comunicador, pero es ciudadano también, ¿no? Entonces, ¿está bien que un medio tenga preferencia por un candidato? Entonces, esa es una pregunta que hay que mirar con sus palabras exactas, y la respuesta es sí. Un medio de comunicación tiene derecho, si es un medio privado, atención, no si es un medio público, si es un medio privado, tiene derecho a tener ideología. Sí, por supuesto. Y hablamos del medio en general, pero si la pregunta se especifica, un medio periodístico o un periodista en su trabajo tiene derecho, el trabajo informativo, atención, no opinativo, informativo, ¿tiene derecho? La respuesta es radicalmente no, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque el periodista cuando trabaja, cuando se expone públicamente, el periodista de información, reitero mucho esa claridad, por eso hablábamos desde el comienzo de la necesidad de categorizar cada uno de los roles. En información, el periodista no tiene derecho. ¿Por qué? Porque el material con el que trabaja es material
que tiene que ver con la libertad de los ciudadanos para los cuales trabajan. Si ese material va contaminado desde el comienzo, ese material deja de ser un derecho para convertirse en propaganda, víctima de ese sesgo del cual se hablaba hace un ratico y al cual hizo referencia Gianfredi, o del sesgo inconsciente que tiene el periodista cuando trabaja. Entonces, un medio de comunicación puede decir abiertamente: este medio trabaja con determinados principios ideológicos como medio de comunicación, como canal, como soporte por donde corren narrativas de ficción, narrativas de no ficción, donde corren programas de entretenimiento o donde hay narrativas escritas que tienen que ver con otro tipo de trabajos. Pero cuando habla de periodismo, o cuando el periodista es el que habla, se tiene que despojar, ¿verdad? Y ahí hablamos de los votos, ¿verdad? Un periodista debe hacer voto de confianza, diciéndole a su ciudadano: yo soy ciudadano en mi vida personal, soy ciudadano en mi particularidad y tengo mis opciones y mis decisiones. Voto por quien quiero, trabajo por quien quiero, etcétera. Pero eso no debe aparecer traslucido en las narrativas informativas, porque partimos de la base de que el periodismo informativo es confianza, es fidelización y es credibilidad. Si esos tres factores se cumplen y nosotros los defraudamos desde el comienzo, pues contaminamos la información. Otra cosa pasa en la opinión y otra cosa pasa en la interpretación, que son otras dos formas de periodismo igualmente válidas, pero que tienen otros condicionantes. Claro, bueno, allí también la transparencia, ¿no? Uno cuando le dicen, vea, hay un cierto interés, o mire, yo soy de esta tendencia, uno ya sabe, ok, pero no está tratando de convencerte de otra cosa desde una supuesta imparcialidad. Pero bueno, ya yo aquí estoy metiendo la cucharada. También tenemos más comentarios desde Blue Radio. Bueno, ¿qué fue lo más complicado que tuvieron en este proceso electoral para cubrir? Durante este proceso electoral para el Congreso de la República, lo más complicado en el tema de la información fue combatir las falsas noticias, sobre todo en redes sociales, donde suben videos, información y fotografías en contra o a favor de algún candidato. Eso tocaba saberlo manejar, sobre todo las denuncias que llegaban a través de cadenas de WhatsApp. Podrían hacer algunas ciertas, otras no, o podrían algunas tener muchísima información que servían de insumo de pronto para armar una buena historia en este proceso electoral. El día electoral, que fue este domingo 13 de marzo, lo importante era saber informar a los oyentes, por ejemplo en Blue Radio, de cómo estaba la jornada, y más aún cuando se cayó la plataforma de la Registraduría Nacional para la búsqueda de datos donde las personas podían votar. Es ese servicio que le ofrecen los medios de comunicación a las comunidades en medio de una situación tan complicada como la que se vivió en la mañana del domingo pasado, cuando se cayó esta plataforma digital para la búsqueda de los puestos de votación. Bueno, Gianfredi, hablemos un poco, bueno, ya digamos que en el ejercicio directo de Colombia Check, en estas últimas semanas, ¿en qué se centraron? Bueno, yo creo que estaría bueno contar que la ola de desinformación, a pesar de que aún es, digamos, grande, no fue tan explosiva, no fue tan expansiva como ha sucedido en otras elecciones, e incluso ni siquiera pudiésemos compararlas con lo del paro nacional. El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea ratificó esto, que a través de sus herramientas de análisis y monitoreo de redes sociales encontraron que, digamos, en sus propias palabras, que el país, en las palabras, de Andrés Segura, el país no está en modo electoral, ¿no? Y la desinformación, bien, aunque tuvo unos picos durante el fin de semana, no fue, digamos, tan abrumadora como pudiéramos sospechar. Digamos, con el tema de las denuncias de fraude aumentó, pero lo que hicimos básicamente fue hacer una guardia completa viernes, sábado y domingo
verificando desinformación que saliera en el momento y que las audiencias nos publicaran, ¿no? Pero digamos, yo creo que es importantísimo resaltar que digamos, la ola inmensa aún no ha llegado. Ginette, me preguntaban particularmente fuera de cámaras si hay alguna reflexión previa para hacer este cubrimiento electoral en cada uno, pues, de los medios, ¿no? Si existe, por ejemplo, una política a seguir, o unos manuales, o unos protocolos, o sea, todo lo que tiene que ver un poco con esa mirada interna, ¿no? Como esa autorregulación, llamémoslo así, desde los medios para cubrir elecciones. ¿Cómo es en tu casa? ¿Cómo en el caso de ustedes? Bueno, pues particularmente en el día electoral, La Silla lo que hace es desplegar el equipo en diferentes lugares del país y hacer una transmisión en vivo a través de Twitter. Eso le decimos un twitterazo, y creamos un hashtag y ahí empezamos a montar toda la información que nosotros en terreno verifiquemos y que estemos viendo. Digamos, por ejemplo, en esos twitterazos hemos contado en vivo compras de votos, hemos captado fotos de compras de votos, también hemos visto cómo funcionan en vivo y en directo maquinarias y lo hemos narrado en tiempo real. Básicamente la recomendación que siempre hacemos, incluso se vuelve un tema más de seguridad en el caso, es como, bueno, mira, si vamos a grabar esto, la idea es estar súper pendientes, pero no te expongas cuando lo hagas. Pues, digamos, si vas a tomarle la foto a la compra del voto, que no se note que lo estás haciendo, pues justamente por tu seguridad. Y en temas ya como de cubrimiento, digamos, también nos dimos a la tarea, particularmente en esta elección, en el 13 de marzo, de no solo cubrir maquinarias, sino también estar pendiente de las emociones del voto. Porque, digamos, está claro que como las consultas, pues, digamos, estaban moviendo más emociones y había también que verificar si realmente, no sé, los del Partido Conservador estaban diciendo que votaran por Barguil o si al final estaban dejando solo a Barguil, lo mismo con los de la U con Peñalosa. Entonces, un poco como tratar de entender las emociones y, pues, tratar de entender por qué una persona votaba por tal o por cual, digamos, un poco para tratar de descifrar que está moviendo el voto, porque pues está claro, y creo que en esta elección nuevamente se comprobó que las maquinarias no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con la elección del presidente. Okay. Entonces, las maquinarias sí te eligen congresistas, pero cuando se trata de presidente, la motivación del voto es otra cosa. Entonces, por ejemplo, en La Silla dijimos, bueno, no solo busquen esto, sino también tratemos de entender cómo está votando la gente y por qué está votando de esa manera. Claro. Entonces, eso fue en el caso particular de La Silla lo que sucedió ese día. Bueno, tenemos más inquietudes de nuestros televidentes. Es lo que yo digo, que por qué los periodistas siempre indagan las mismas preguntas y no hacen otras proposiciones, otras preguntas diferentes, de manera de que ellos puedan expresar cosas positivas, porque siempre el político se cataloga por 100% de mentiroso. Díganme si es verdad o no. Entonces el periodista tiene que preguntarle cosas concretas, cosas positivas hacia el candidato que ella le esté preguntando. Bueno, Mario, bueno, también es la necesidad, hombre, de tener la mirada ciudadana, digo yo, ¿no? O sea, es decir, ellos, muchas veces son las mismas preguntas, ¿no? Por aquí lo charlaba, lo decía Gianfredi, ¿no? Pero la mirada ciudadana te da otra perspectiva para hacerle preguntas a los candidatos, ¿no? Pero por supuesto, esa intervención del ciudadano ratifica una cosa que siempre decimos, y es que las audiencias no son bobas, ¿verdad? Las audiencias no son ignorantes y las audiencias no son pasivas, son muy inteligentes, y a veces partimos de una presunción equivocada de que no tienen mucho que decir, sí tienen mucho que decir. Esa intervención nos lleva a un diagnóstico que siempre decimos, y es: el periodista se prepara, entre comillas, toda su vida y se prepara toda una jornada para una entrevista, pero no sale de 3 preguntas, dichas de distinta manera, pero no sale de 3 preguntas, ¿verdad? Y las 3 preguntas siempre son, y en los observatorios que nosotros hacemos encontramos
que 8 de cada 10 entrevistas caen en este problema. ¿Cuáles son? La primera es cuál es el balance. No importa cuál sea la narrativa, ¿no? Entonces, viene el reconteo. Registrador, ¿cuál es el balance? Viene la veeduría de uno de los partidos. Señor vocero, ¿cuál es el balance? Viene el partido de fútbol de la Selección Colombia. Señor técnico, ¿cuál es el balance? Con eso, con esa sola pregunta, se está despojando de responsabilidad de manera indebida y le está dejando a la fuente todo el manejo de la interpretación y de la asignación de sentido de lo que estamos hablando. La segunda pregunta que siempre repetimos, y es, en sus variantes, ¿qué siente, qué piensa, qué considera? Es decir, no obstante que ya le dejamos manejar la agenda a la fuente, en segundo lugar, de manera inmediata, le dejamos interpretarla, es decir, la dejamos desarrollar o desgranar para la audiencia y hasta el momento de intervención periodística en esta lógica de asignación de sentido. Y la tercera pregunta que siempre viene es, ¿y ahora qué viene? ¿Verdad? El tercer punto, la tercera pregunta, ¿qué va a pasar con esto? Entonces le dejamos el pasado con el balance, el presente con el que considera y el futuro con el ahora que viene. Es decir, le dejamos todo el panorama a las fuentes sin que la perspectiva periodística haya anotado eso que usted decía, Mario, y es pensar en las necesidades ciudadanas cuando se entrevista. Decía Milan Kundera en esa hermosa novela que se llama La insoportable levedad del ser, a propósito de la invasión alemana a Polonia o después de la invasión alemana a Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, en estos momentos de desestimiento y depresión y de miedo del periodismo, decía, cuando se aprestaban los totalitarismos a tomar toda Europa, decía, el único remedio contra el totalitarismo es el ser humano que pregunta, ¿no? Decía Kundera. Y preguntar es el oficio del periodista. Claro. Y los periodistas no nos preparamos de manera adecuada para preguntar. Claro. ¿Verdad? Y en la pregunta está todo el sentido, ¿verdad? Aún si yo sé la respuesta, en la pregunta está todo el sentido y esa asignación e interpretación que puede tener un suceso. Y en eso tiene toda la razón el televidente que acaba de preguntar. Nos sirvió muchísimo. Gianfredi, esto ya haciendo una reflexión respecto a, bueno, el trabajo que ustedes están haciendo, que prácticamente, hombre, yo digo que es detectar, a veces, vos lo decías, no siempre es con mala intención, pero evidentemente hay mala intención en muchos casos. Aquí no hay una cuestión de crisis de formación ética como ciudadanos, como profesionales, como políticos, como comunicadores. ¿No piensas que por ahí hay algo? Yo creo que es importante señalar que el grueso de la desinformación no aparece en los medios de comunicación. Al contrario, es un contenido viral que circula de forma, digamos, anónima, misteriosa. Pero poniéndome un poco académico, con permiso de Mario, Miguel del Fresno dice que la desinformación tiene un nicho por las fallas de credibilidad que tenemos los medios, los periodistas, las autoridades, los científicos, que digamos con este tema de la objetividad o de la presunta objetividad se entrevistaron a relacionistas públicos junto a científicos y no se estableció digamos lo que eran hechos verificables o si había fundamento, y él lo dijo como cómo se siente, cómo lo considera usted. Entonces se permitieron establecer narrativas, ¿no? Y el profesor del Fresno encontró que en los medios de comunicación durante estas 2 décadas se promocionó lobby a favor de no regular los transgénicos o el alcohol o el tabaco o atacar al cambio climático, supuestamente por tener esta visión de todos y no digamos hacer un periodismo que estuviera atado a los hechos, a los datos, a los consensos científicos e históricos, ¿no? Ajá. Y entonces el profesor dice que junto a esta credibilidad aparece o emergen los wikis, los blogs y más tarde las redes sociales, una democratización del espacio comunicacional donde todos juegan, ¿no? Es decir, ya no solo los medios de comunicación, ni siquiera los prosumidores, sino ahora las ONG, las iglesias, los activistas, los partidos políticos, las bodeguitas, los comercios, las marcas, todo el mundo está produciendo contenido, no siempre de forma clara, pero también aparecen los memes
donde digamos que disfrazado de humor se pueden lanzar narrativas estigmatizantes o narrativas de odio o teorías de conspiración. A veces lo que tenemos que enfrentar no son solo fakes o mentiras o distorsiones o discurso público que trata de engañar, sino teorías de conspiración. Más recientemente vimos la del fraude. Ahí, por supuesto, la de si gana tal candidato nos vamos a transformar en, ¿no? O vamos a seguir perpetuando tal cosa, ¿no? Entonces, es un poco lo que ahora algunos politólogos han llamado el escenario peruano, ¿no? El narcosocialismo del siglo XXI contra el nazismo paramilitar ultraconservador, ¿no? Y el profesor Miguel del Fresno llama eso la voluntad de supremacía ideológica. Normalmente los candidatos deberían presentar sus ideas para debatir, pero ahora lo que vemos con la posverdad es una reinterpretación histórica donde acusas al otro de cosas que nunca sucedieron o muestras la historia como si alguien la estuviera ocultando y tú sí tienes la luz para mostrar cuál es la verdad. Pero además tú presentas tu opción no solo como mejor o más interesante o más provechosa, sino que la mía es la única, que es la luz, y la otra es la tiniebla, la oscuridad, la perdición total, ¿no? Entonces, no hay un debate, sino casi es una salvación. Vota por mí para que te salves, o vota por mí para que no perdamos, o vota por mí para transformar algo que han tratado de detener, ¿no? Entonces, porque los otros son terribles, son seres humanos malignos, ¿no? Y eso ha hecho que la gente básicamente tenga duda de dónde buscar información, a quién creerle y cómo dilucidar qué es verdad y qué no es verdad. Y nos toca tener yo diría que también una formación crítica, ¿no? Estar muy pendientes, como decía también Ginette, ¿no? Dudar, comprobemos allí a ver si es cierto lo que nos están diciendo. Vamos a esta segunda pausa y regresamos ya para concluir este tema relacionado con el rol de los medios de comunicación en el proceso electoral. Ya regresamos. Vamos llegando ya a la parte final de este 15º foro del Canal TRO, hoy charlando con destacados comunicadores sobre el rol de los medios de comunicación en épocas electorales. Ya vamos llegando al final. No quiero caer, Mario, en la típica pregunta, ¿no? O sea, del balance y la cosa, pero tenemos una próxima jornada electoral, es decir, ya pasamos una, ¿no? Las parlamentarias. Pero cuando salga ya este foro al aire, todavía estamos pendientes de la jornada electoral para por lo menos la primera vuelta, ¿no? A ver si hay primera o segunda vuelta. Entonces, la pregunta para todos rápidamente, porque ya vamos finalizando, Ginette, lo que hay que tener en cuenta como comunicadores y como audiencias también, para estar muy pendientes en esta nueva jornada electoral que tendremos ya dentro de muy poco. La pregunta es muy difícil porque pues realmente hay que estar pendiente de todo en estos momentos, pero pues clave tener en cuenta el discurso de los candidatos. Nosotros en La Silla Vacía estamos contando las propuestas claves y contando qué tan carretudas son. Entonces, no, esto ya se hizo, o no, esto es pura carreta, o esto nunca se va a hacer, o para esto se necesitan 20 años, sino 4. Entonces, digamos, con eso yo creo que los ciudadanos pueden tener herramientas para, pues, de alguna manera darle sustento a la movida emocional del voto. Entonces, bueno, si este candidato te llama la atención por X o Y razón y te sientes empatía con él, bueno, también está chévere que mires si lo que propone es realizable o si no. Entonces, yo creo que esa sería una muy buena estrategia para un elector responsable, como tratar de entender bien si lo que propone su candidato es realizable o no. Y pues estar pendiente de con quienes se rodea. El candidato solo no es el candidato, creo que el dicho es como un solo
una sola gaviota no hace verano. Bueno, con los candidatos aplica igual, no es solo uno, realmente tienen equipo, gobiernan como equipo y pues bueno, también eso hace parte de una decisión informada, entonces yo los invitaría un poco a mirar con esos ojos los candidatos muy bien. para lo que viene y pues como medios, nada, esforzarse mucho para tratar de contar todo lo que los candidatos no quieren que se sepa, que un poco esta es la temporada en la que la campaña ya se arrecia y Gianfredi creo que tenía un punto muy grande cuando decía todavía no se ha disparado la desinformación, es en este punto exactamente donde se va a disparar la información. Entonces, entre más cercana estemos en primera vuelta, seguramente más falsas noticias van a empezar a surgir y entonces mi último consejo sería eso, googleen lo que les llegue raro, como que por lo menos duden un poquito, a ver, y seguro busquen, se van a encontrar con algún medio chequeando. O busquen La Silla Vacía y Colombia Check, que ahí está. Por supuesto. Bueno, ya que está, sí, bueno, Check y La Silla, obviamente, claro. Gianfredi, la misma pregunta como para tener en cuenta nosotros. Yo creo, o nosotros los periodistas usamos la duda como método, ¿no? Aquel chiste de si tu mamá te dice que te quiere, pues compruébalo, ¿no? A las audiencias también hay que enseñarles un poco este tema de que tenemos ese sesgo de autoridad. Si me gusta el candidato A, entonces yo creo que él nunca miente y que todo lo que dicen de él es ruin, ¿no? O al contrario, ¿no? Si no me gusta el candidato B, entonces él es mentiroso y todo los ataques son reales, ¿no? No puede ser así, ¿no? Digamos, hay que tratar de salir un poco de la polarización, lo decía Ginette, es decir, a ti te puede gustar cualquiera de los candidatos, pero vamos a ver, son carretudos, están repitiendo mentiras, o están prometiendo elefantes blancos, es decir, te puede agradar e incluso usted puede seguir continuando con tu candidata o su candidato, pero también tiene que tener un poco de ese voto informado, mucho menos emocional. Yo no sé qué tanto se puede lograr eso, digamos que no haya emociones. Un equilibrio, hay que buscarlo. Exacto, pero entonces que uno vote, digamos, ya sabiendo que tiene su corazoncito, pero sabiendo que tal cosa no va a ser posible o que ha repetido una mentira muchas veces, que es algo que hemos encontrado en Colombia Check, que ellos van modificando el discurso según ven que La Silla y Colombia Check los están, digamos, verificando y difundiendo pero hay unas mentiras usuales que incluso llevan años que siempre van a repetir, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de que a veces tienen estas narrativas mentirosas como parte de sus lemas. Claro, ¿no? Y ya dicen, no, se repite y se repite y se repite mucho una mentira hasta que termina uno creyéndosela. Pero bueno, no, ese no es el ideal. Mario, ya para finalizar, lo que debemos tener en cuenta. Mario, sí, mire, estamos frente a una guerra global desigual, a una invasión, a propósito de lo que está pasando en el resto del mundo, absolutamente desigual. Y estamos en manos de dos perspectivas que no son sinónimos. Una perspectiva es la posverdad, entendida no necesariamente como mentira, sino la posverdad entendida como afincamiento de los contenidos en dos cosas, las creencias y los prejuicios. Cuando el mensaje llega afincado en las creencias y los prejuicios, hay muy poco para hacer porque el ciudadano responde de manera automática, instintiva. Y aconsejarle que vaya a utilizar herramientas de verificación, su emoción, más que su emoción, su sobreemocionalización, se lo impedirá porque somos reactivos, instintivos. Y la otra parte de esta guerra global es la desinformación, que tiene esta parte, este componente del cual hemos hablado, propaganda, publicidad, etcétera, pero que tiene un componente también periodístico, porque desinformación no son solo fake news, desinformación son también información incompleta, de manera intencional o no de manera intencional. Cuando el periodista no alcanza a completar el relato, está desinformando. Información fletada, ¿verdad?, de periodistas que obedecen por debajo a otros intereses y fungen como transparentes frente a las audiencias. O información pagada, no claramente diferenciada de la información que recibe el ciudadano. Entre esos dos aspectos de esta guerra global, creo que al ciudadano le queda la perspectiva de buscar soportes, y uno de los soportes es el buen periodismo. Ajá. Y al buen periodismo le queda un soporte que es un método,
verificar que algo queda. Así como la frase calumniad, que algo queda. No. Verificar también resulta eficiente cuando se habla de que algo queda entre los ciudadanos. Y la verificación es fundamentalmente hacer un relato fidedigno. Y acudo aquí a una frase que debe ser guía, seña y camino del periodismo, que decía Walter Lippmann, el padre conceptual, pero también práctico del periodismo, cuando decía que no puede haber libertad en una comunidad que carece de la información necesaria para detectar la mentira. Y la razón fundamental del periodismo es entregarle a las audiencias la información que esa gente necesita para ser libre. Claro. Y en este momento el periodismo es más democrático que nunca. Entregarle a las audiencias la información que necesita para poder elegir sabiamente en concordancia con su razón, con su conveniencia, y no con sus instintos, no con sus creencias y no con sus prejuicios, Mario. Pues Mario, con esa frase vamos finalizando este foro. Yo quiero agradecerles a ustedes. En últimas, esta es una reflexión que nos permite, les decía, ¿no? Como generadores de contenidos, también aportarle a la sociedad y a los ciudadanos, hombre, tener una capacidad, como decían ustedes, una autonomía y una decisión argumentada para decidir. Muchas gracias a ustedes también. Los recuerdo, ¿no? Cada domingo al final de cada mes tenemos los foros del Canal TRO.